les digo que la voz de cada uno de esos personajes que repasamos es nada más ni nada menos que argentino. Estamos hablando de Sebastián Yapur, que tiene más de 200 trabajos realizados de doblaje en dibujos animados, como veíamos, y también en traducción de otras películas. Bueno, Estamos con él. ¿Está con nosotros? Sebastián, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes por allá, por Córdoba, un gusto saludarlos. Argentino, que en realidad es jujeño, que vivió en Córdoba, que se nacionalizó mexicano. ¿Está bien todo ese trayecto que hiciste, Sebastián? Perfecto, así como tú lo dices, suena muy fácil, pero bueno, son ya más de 30 años de carrera, por supuesto, en los cuales Córdoba cumplió un rol fundamental, ¿no? Fue ahí donde yo profesionalmente empecé y bueno, y al día de hoy, si bien ya no estoy ahí, pero sigo haciendo cosas, tengo nexos muy bonitos, tengo mi estudio ahí, Hi-Fi, y de repente por ahí se puede escuchar en alguna estación de radio o en algo del gobierno un poquito de mi voz ahí en mi querida Córdoba. Ahora te ha quedado bastante el acento mexicano, ¿no? Sí, la verdad que sí. De hecho, claro, hiciste personajes... De lo que comemos. Imagínate que el pato loco diga, ¿qué haces, loco? ¿Cómo andas? Tírame los patos. No funcionaría, ¿no? No funcionaría. Qué lindo. Y de todos esos personajes, te lo han preguntado 1000 veces, pero van pasando los años y me imagino que te quedan en el recuerdo, ¿no? De los personajes que hiciste. De todos ellos, ¿cuál es el que decís, no me lo puedo sacar de encima? La verdad que es muy difícil la pregunta. Como bien comentaba tu compañera, ya son muchos más de 200 doblajes, personajes y un montón de cosas súper lindas que me ha tocado hacer. Pero yo creo que sin duda los que, hablando ahora del tema de los niños y de la infancia y de todo lo demás, yo creo que los que más, los que tienen una importancia fundamental son aquellos que a mí me vienen acompañando desde que yo soy niño, ¿no? Entonces, haber participado en tantos proyectos de los cuales primero yo he sido fan, eso es algo muy lindo. Es imposible cuando me anuncian que voy a hacer la voz del Pato Lucas, por ejemplo, pues es imposible para mí no pensar en ese niño de 4 o 5 años que en Jujuy veía las caricaturas en blanco y negro, ¿no? Allá empezaba la tele a las 4 de la tarde. Y yo me sentaba frente al televisor todavía a ver la pantalla con nieve, esperando que surgieran esos personajes, lo mismo que con los Simpsons, por ejemplo, ¿no? Que pasar de ser fan a poder darle voz a 7 personajes, ¿no? Como el abuelo, como Willy, como Tony, como el payaso Krusty. Entonces, ese crossover que se ha ido produciendo en mi vida, de pasar de ser un fanático de la televisión y de los dibujos animados a poder participar y trabajar, es algo increíble. Y también hay muchos personajes que adquieren importancia por lo que representan en la gente, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, no es muy difundido, pero yo soy voz de un personaje de videojuegos que se llama Marcus Phoenix y en toda Latinoamérica es muy querido. He tenido la oportunidad de viajar, de recorrer todo el continente dándole voz y sin duda para alguien como yo que ha tenido la oportunidad, a pesar de ser muy bonito, de hacer muchos villanos, pues tener la posibilidad de darle voz, de ser la voz oficial de Darth Vader, el villano de villanos, pues también es algo muy bonito, ¿no? Sebastián, hace un ratito nosotros recordamos lo que fue el Chavo del Ocho en personaje y tengo entendido que marcó mucho también tu infancia y eso también dio motivo a que le pongas la voz aquí con el Chavo del Ocho animado, ¿es así? Es así, es correcto, sin duda alguna. Es tan importante aprovechar esta fecha para recalcar la trascendencia que tiene la infancia en la vida de las personas, ¿no? Para mí lo que sucedió con Kiko fue algo increíble desde que se estrenó en Jujuy y déjenme marcar esta diferencia porque viviendo hace tantos años fuera del país estoy absolutamente convencido de que nuestro gran fracaso empezó cuando se perdió la guerra de unitarios contra federales. ¿Por qué lo digo? Porque estando yo de paseo en Buenos Aires, paso por el taxi en el Luna Park y me dice el taxista, ¿ya viniste a ver el Chavo? Le digo, ¿qué? El Chavo está aquí en el Luna Park, ¿lo viniste a ver? El Chavo del Ocho llenaba el Luna Park y en Jujuy todavía no se había estrenado. Claro. No sabíamos de qué nos estaban hablando. Esa es la gran diferencia, ese es nuestro karma, ¿no?
Que un país tan grande, territorialmente tan extenso, tenga tan poca población, tan mal distribuida, tan desconectados. Pero la parte bonita fue que, bueno, al poco tiempo por fin se estrenó en Jujuy, me hice fanático del Chavo y en particular del personaje de Kiko. Empecé a tratar de entender cómo hacía para hablar, cómo inflaba los cachetes. Y desde chiquito hablabas como él, ¿no? Que tu papá... Todo el día. Sí. Todo el día, hasta un punto en que mi papá ya le sentó a mi mamá seriamente para plantearle la posibilidad de buscar ayuda profesional. Claro, acá todos dicen que lo haga, que lo haga, claro. Lo hacía y hasta que finalmente, por esas cosas de la vida, llegó la oportunidad, volví a hacer la voz de Kiko luego de tantos años y bueno, fue una historia maravillosa, tantas temporadas con el Chavo animado y sobre todo haber podido conocer a don Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Lo conocí, le di la mano, me dice, así que tú eres el que hace la voz de Kiko, ¿verdad? Le digo, sí, maestro. Ya me contaron tu historia, qué bonita anécdota. Ahora tú puedes ir y decirle a tu papá que no estabas loco, sino que tú eres la voz de Kiko. Lo abracé, lloré mucho y le dije, ¡ay, ya, cállate, que me desesperas! Muy bien, Sebastián, muy bien. Qué Sebastián. regalito que nos dio. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el entrenamiento de un locutor que hace doblaje. ¿Cuánto tiempo le lleva meterse en el personaje, estudiarlo y finalmente sacarlo, transformarlo, ¿no? En una película, en un documental? ¿Cómo es esa tarea? Mira, esa tarea es muy linda, suena realmente muy, muy romántica y tal cual como debería ser, como vos lo decís, pero la historia es muy diferente. El tema del doblaje se hace todo muy sobre la marcha, es muy diferente a actuar si lo haces en teatro o en tele, donde ensayás, donde ya te sabes el libreto. Uno llega al momento de la grabación y incluso por cuestiones de confidencialidad, muchas veces te sientas frente al atril, al micrófono y no sabes ni siquiera lo que vas a hacer, te enteras en ese momento, ¿no? Entonces no hay ese tiempo, no, me voy a hacer un Stanislavski, no se puede, es todo muy, muy, muy rápido. Por eso es que lo más importante para un actor de voz, para un trabajador de la voz, es entrenar su oído, ¿no? Muchas veces uno piensa en términos de, no, que la glotis, que la garganta, ¿no? Las fonos ahí de los diferentes institutos del ISER. Cuando yo voy a veces se agarran un poco la cabeza cuando yo les digo la verdad que esto no se trata de garganta, sino se trata de oído. Y por eso alguien como yo, que me ha gustado tanto la tele y desde tan chiquito, creo que ese es el entrenamiento básico, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, recordar circunstancias como cuando me invitaron a la prueba de Darth Vader, por ejemplo, jamás me dijeron de qué se trataba, ¿no? Hay una confidencialidad detrás de todo este mundo que es muy fuerte. Entonces, yo llegué ese día y hasta que no me senté frente al micrófono y vi en la tele la figura congelada de Darth Vader, yo no sabía qué es lo que iba a hacer, o sea que no tuve oportunidad a lo mejor de repasar, de ver una película, no sé, algo. Entonces sí es una, digamos que una desventaja, por así decirlo, ¿no? Sebastián, y entre tantos personajes que hiciste, ¿cuál es tu favorito? Mira, como les comentaba recién, es bastante difícil, hay muchos personajes que a mí me gustan, Darth Vader, Kiko, le tengo mucho cariño a Diego de la Era de Hielo, ya que lo vengo haciendo desde hace tantos y tantos años. Me dicen del abuelo de los Simpsons acá. Ah, el abuelo de los Simpsons. ¿Te lo imaginás al abuelo de los Simpsons si hablara en cordobés? Imagínate, te diría, ¿qué haces, Checola? Vamos para allá para la Axila, están haciendo el choripán, me pongo doble correa en los dientes y vamos, dale. Come choripán. Muy bueno, Muy bien. Muchas gracias. Otro aplauso para... El acento es el que le da toda la característica a un personaje, no cambia absolutamente. Y bueno, en mi caso, por haber vivido en tantos lugares y todo eso, pues me reconocen como alguien que tiene la capacidad de hacer diferentes acentos. Entonces me ha tocado hacer personajes hablando como argentino, como boliviano, en portugués, me ha tocado hablar en ruso, en francés. Pero como les digo, todo pasa por una cuestión de fonética, ¿no? Bueno, claro. Sebastián, te agradecemos tanto y para nosotros sos un orgullo nacional. Cuando uno dice un doblajista argentino, ¿cuál es el mejor? Siempre sale tu nombre. Así que gracias por este la verdad que hay muchos, de alegría que nos diste de niñez.
Al contrario, y bueno, simplemente hablando de eso y como un mensaje muy lindo para el Día del Niño, cuidemos mucho a nuestros niños, dejemos que sueñen y escuchemos la voz de sus sueños, porque si yo hoy en día soy una persona que me considero exitosa, no es porque sea rico, que no lo soy, no es por los personajes legendarios que hago y que he hecho y que ojalá siga haciendo, sino porque hoy, a mis 50 años, hago lo que soñé cuando tenía 5. Qué hermoso. Y creo que ese es el éxito de la vida, ¿no? Gracias, Los sueños. gracias, hermoso tu mensaje. Buena vida, gracias.